de que hemos sorteado los sitios, ¿vale? Los hemos puesto así, porque nos apetece, sino que hemos hecho un sorteo. Empezando por la izquierda, tenemos a Jesús Mari Fernández, que encabeza la lista del Partido Socialista de Navarra. Después tenemos a Ramón Romero, que encabeza la lista de Ciudadanos. Seguido tenemos a Eduardo Santos, que es el número 2 de la lista de Podemos. Después tenemos a Sabino Cuadra, que encabeza la lista de Bildu. Después tenemos a Íñigo Ahí, que encabeza la lista común de UPN con el Partido Popular. Después a Isabel Arboñés, que es la número 3 de la lista de Unidad Popular. Y acabamos con Koldo Martínez, que encabeza la lista de Geroa. Antes de empezar, primero quería agradecer al público por llenar esta sala. Después quería agradecer a los candidatos por haber aceptado este formato un poco especial. Y también agradecer un montón al Parlamento de Navarra el que nos haya cedido esta sala para poder celebrar este evento. Y por supuesto a los compañeros de la Asociación Navarra Debate que han puesto mucho esfuerzo para que este proyecto pueda salir adelante. Y ahora le paso la palabra a Pedro Velasco, que será el moderador. Bueno, como veis nos hemos quedado un poco más solos. Hay dos personas que actualmente son parlamentarias, así que es posible que en algún momento del debate como ahora tengan que salir a votar ciertas mociones que están debatiendo en el pleno. Pues sin más dilación comenzamos el minuto de introducción. Bueno, pues, como... vale, muy bien. Bueno, primero, pues buenas noches también, compañeros candidatos, y mucha suerte a todos. El Partido Socialista se presenta con un programa que aborda los tres ejes principales de los problemas que tiene España, que son la falta de crecimiento y un crecimiento exiguo y además sin reparto ese crecimiento, los problemas de convivencia y de cohesión territorial que tiene España en sus distintos territorios, y en tercer lugar una apuesta por el conocimiento. Pensamos que lo que nos deja la gestión de la crisis que se ha hecho durante estos años es una economía mucho más débil, mucho más precarizada, donde se ha tratado simplemente de repartir empleo a base de mini-jobs y de bajada de salarios, y tenemos que crear una economía que sea más robusta, capaz de crear productos y servicios de más valor, y por tanto que las empresas puedan pagar también mejores salarios y contratos de más calidad a sus trabajadores. Nos presentamos con un programa moderno, muy riguroso, muy meditado, lo presentamos ya en una conferencia política hace dos años, y que sobre todo es un proyecto realista que está perfectamente medido en cuanto a su coste. 10 segundos, pero bueno, ya saludo. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Ramón Romero, representante de Ciudadanos y candidato al Congreso de los Diputados. Buenas tardes a todos mis compañeros y candidatos. Ciudadanos es una plataforma que nació en Cataluña como un movimiento civil y que luego dio el salto a la esfera nacional con un programa que creemos que puede ilusionar de nuevo a los españoles, volverlos a enganchar con la democracia. La democracia creemos que ha ido pasando a ser una partitocracia, esa partitocracia que ha hecho que los dos grandes partidos políticos hayan colonizado las instituciones públicas. Tenemos un modelo productivo que hay que cambiar, tenemos un poder judicial que hay que cambiar, tenemos un modelo educativo que para nosotros es la base de todo, es la inversión en el futuro, que cambia con cada legislatura. Tenemos que comprometernos todos y consensuar un modelo educativo que sea para toda una generación y que no vaya cambiando y sea un arma ideológica entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Somos un partido de centro, somos un partido que creemos, somos autonomistas a tope, creemos en el autogobierno de las comunidades autónomas, y bueno, estamos aquí para seguir hablando con vosotros y para pasarme 4 segundos. Bueno, Arratsaldeon, Lehendabizti eskertzea, ongi penau. Buenas tardes, agradecer la invitación que nos habéis hecho en este programa, que espero que sea muy bueno. Bueno, me llamo Sabino Cuadra, desde chaval he andado en el pueblo metido en todas las salsas que allí había, culturales, montes, de este tipo. Posteriormente, bueno, pues me enganché con esto de la política entendida pues como trabajar ahí, en tu casa, en el pueblo, con tus colegas. Sobre todo
he venido funcionando en el ámbito del sindicalismo, casi toda la vida he sido sindicalista, y en el ámbito de la cooperación y la solidaridad internacionalista. Llevo 4 años allí en el Congreso como diputado de Amaiur, y bueno, lo que he hecho allí ha sido un poquitín intentar dar continuidad a lo que he hecho en toda mi vida. Es decir, llevar al Congreso los problemas, las reivindicaciones que existen aquí en Navarra, que existen en el conjunto de Euskal Herria, de su clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres, de los jubilados, y en eso hemos empleado el tiempo. Muchas gracias, buenas tardes, y antes que nada, muchísimas gracias a la Asociación Navarra Debate por esta iniciativa y a vosotros, los tuteos, si os importa, por estar aquí y dedicar este tiempo a escucharnos. Bueno, me llamo Íñigo Allí Martínez, represento en este caso a Unión del Pueblo Navarro y al Partido Popular. Me he metido en política porque bueno, vengo del mundo de la empresa y por sensibilidad, simplemente porque bueno, hace ya 8 años tengo la suerte de tener una hija con discapacidad, y de esa sensibilidad fundé un movimiento que se llamó Síndrome Up, y de ahí me llamaron para ser director general de Políticas Sociales, y después he tenido el orgullo de ser consejero de Políticas Sociales. Y he decidido dar el paso por responsabilidad ahora en el ámbito de ir al Congreso y ser la voz de todos y todas las navarras, simplemente porque creo primero, en que la responsabilidad social de todos los navarros son las personas más vulnerables. Y para ello, la mejor política social es la generación de empleo, porque creo en las personas. Y la generación de empleo viene por el impulso a los emprendedores, viene por el crecimiento y la competitividad de las empresas, y en tercer lugar, porque creo en la identidad de Navarra. Y creo que Navarra tiene que seguir en su régimen diferenciado. Y Navarra ayudando de manera solidaria con España. Y ya acabo el tiempo. Buenas tardes a todos y a todas. Como ya me han presentado, soy Isabel Armonís y represento la candidatura de Unidad Popular. Mi trayectoria personal es como la trayectoria de la fuerza que estoy representando en estos momentos. Es una trayectoria de lucha. Nosotros como fuerza política nacemos para enfrentarnos al desastre que deja este largo bipartidismo monárquico. Nacemos también como una herramienta útil de reconstrucción social. Creemos que este país necesita otras ideas, necesita otras formas de hacer política, necesita airear ese espacio y necesita acabar no solamente con la corrupción, sino también con una serie de condicionantes como pueden ser los enfrentamientos que estamos teniendo estériles. Y en nuestro ADN está la vocación de concitar apoyos, está también la vocación de pluralidad, de reconocer las singularidades que tenemos. La diversidad para nosotros no es ningún problema, la diversidad es riqueza, y esa diversidad es la que puede hacer que este país dé un salto que es necesario en estos momentos para que haya un presente y también un futuro. Y esa herramienta la queremos llevar a cabo desde la palanca, sobre todo de la educación. No os preocupéis si no acabáis, tenéis más minutos por delante en la que seguro que decir muchas cosas. Agradecer las numerosas preguntas del público, son muchas, vamos a intentar hacer, como decíamos antes, sobre todo preguntas que sean dirigidas y que puedan contestar todas las formaciones políticas, todos los candidatos y la candidata. Por lo tanto, ruego que si necesitáis más papeles para hacer preguntas, si queréis hacer más preguntas, todavía estáis a tiempo, solo tenéis que pedirlo a los compañeros de la asociación que están adelante o a los lados. La primera pregunta, una pregunta muy directa, en este caso comienza contestando Ramón. La Asociación Navarra de Debate ha querido invitar a 7 partidos que consideran que pueden estar representados y que pueden estar en el Congreso de los Diputados, que pueden sacar sus diputados por Navarra. La cuestión y la primera pregunta sería ¿cuál es la primera medida que aplicarían? ¿Cuál es? ¿No vas a hacer la introducción de ellos? Mira, el público es soberano. Ya sigo la primera pregunta, ya no vale. No la hemos oído. Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirme presentarme, a mí y a Jorge Martínez, que estamos un poco así de aquí para allá, pero bueno, vamos a ver, yo soy Eduardo Santos, soy parlamentario foral actualmente de Podemos Ardugur, segundo en la lista,
para el Congreso. Y bueno, muy brevemente, en cuanto a biografía política, siempre he estado en movimientos sociales de todo tipo y activista, bueno, pues desde lo profesional a lo personal, en diferentes asociaciones, etc., ¿no? Siempre en defensa de derechos y tal. ¿Por qué da uno el paso a la política? Es una cuestión difícil de decir. Hay cierto grado de compromiso que viene de siempre y cierto grado de sorpresa, ¿no? Pero en definitiva creemos que este es un momento apasionante, un momento en donde se pueden cambiar muchas cosas y que merece la pena vivirlo, y espero que podamos explicarlo y responder a vuestras preguntas. Gracias. Y puedo cantar también. Arratsaldeon, buenas tardes, soy Coldo Martínez, cabeza de lista por Geroabay. Yo soy médico por profesión y por vocación, porque siempre me ha preocupado el bienestar de las personas, y he militado en política desde que militar en política era algo ilegal, también porque me preocupaba el bienestar de las personas. Milito en Geroabay, una fuerza progresista de Navarra que cree en la pluralidad de Navarra y que en estos momentos está muy preocupada porque pensamos que la mejor herramienta, la herramienta más democrática que tenemos para poder decir qué queremos ser y cómo queremos hacer justicia, que es nuestro autogobierno, está en peligro. Es que ricasco, y perdonad que hayamos, tanto Eduardo como yo, pues hayamos tenido que salir. Tendremos que volver a salir por lo menos una vez para apretar el botón, es decir, para participar en el juego democrático también de esa manera. Les decía antes, creemos que todos tienen posibilidades de estar representando a los ciudadanos navarros en Madrid, aunque sabemos que algunos se integrarían con el resto de los representantes elegidos en otras comunidades. La pregunta es muy directa, y es: ¿qué medida aplicarían ustedes en primer lugar si tuviesen que aplicar en cuanto lleguen al Congreso de los Diputados? ¿Cuál sería la primera medida? Aquí un minuto también, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso creemos que lo más urgente es ponernos a trabajar, si estamos en el gobierno o si podemos influir en él, en una reforma del modelo educativo. Creemos que eso es tangencial, no es tangencial, es esencial para la economía, para reducir la desigualdad en España. Tenemos y creemos una educación de acceso universal, gratuita. También en la universidad, ¿qué ocurre? Que hay una gran desconexión entre la universidad y la empresa. Queremos que haya planes de desarrollo dentro de las universidades, que haya un momento en el que podamos decir que ya no estamos en el informe PISA como estamos actualmente, y eso, si no empezamos desde el principio, hasta el final de la legislatura va a ser muy complicado que lo podamos lograr. Por lo tanto, lo primero sería ponernos de acuerdo en un nuevo modelo educativo que dure, como dije antes, para una generación, y que no sea un arma política entre un partido y otro. Bueno, sin duda, la primera medida que nosotros aplicaríamos, y es consecuente con la realidad de por qué nacimos, contra qué luchamos, sería una medida de redistribución de la riqueza, ¿no? Un complemento de renta, que se ha venido llamando de diferentes maneras, renta básica universal, etcétera, para devolver la dignidad a la gente. Tenemos una situación de gente que no tiene para vivir, y da igual que tenga trabajo o que no tenga trabajo, porque hemos inaugurado una nueva clase social, que es la del precariado, y la de la gente que, aunque trabaje, no tiene lo suficiente, y tenemos una situación de pobreza energética en muchos hogares, tenemos una situación de desahucio, etcétera. Y de ahí hemos venido. Lo primero es rescatar a la gente, porque sin rescatar a la gente y darle la mínima dignidad a toda esta gente que está en la frontera de la exclusión, no podemos hablar de otros derechos soporte, como es la educación, la sanidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, combinaríamos esa renta básica universal con la posibilidad de hacer una nueva redistribución de la riqueza mediante el ingreso a través de una reforma fiscal. Bueno, vamos a ver. En los 4 años que yo estaba allí en el Congreso, en estos pasados 4 años, lo que he visto ha sido, bueno, vosotros también lo habéis visto, y vosotras, una gran contrarreforma reaccionaria, diría yo, que ha afectado a todos los ámbitos de la vida social y política, ¿no? Ha tenido reflejo en el terreno educativo, en el sanitario, en el laboral, en las competencias de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, una gran contrarreforma social, ¿no? Y política.
Entonces, en esta medida se han anulado, en buena parte, conquistas sociales que han costado décadas de trabajo, de esfuerzo y de lucha. Nuestra primera medida sería pues, una ley paquete que desmontara, en primer lugar, todos los pasos hacia atrás que ha impulsado el gobierno del PP, ¿no? Esto sería recuperar una educación pública y una sanidad pública universal, gratuita, de calidad, etcétera, anular. Bueno, las primeras medidas que tomaría, los 4 retos que tiene este momento España, creo que son las 4 Ds. El déficit, el desempleo, la deuda y, por último, la demografía. Somos un país, por tanto, una comunidad que paulatinamente se va envejeciendo y eso va a suponer en el futuro una base poblacional, como dicen los sociólogos expertos. Por tanto, tenemos 4 retos enormes. Porque cuidando esas 4 Ds, gestionando bien esas 4 Ds, es como vamos a seguir siendo un país con un magnífico y mejor sistema universal de educación, sistema universal de sanidad y un magnífico sistema de protección social, que es al final lo que tenemos que hacer. Y por tanto, al final, el objetivo es la generación de empleo. Y vuelvo a insistir, el impulso a los emprendedores, el impulso al autónomo, en que las empresas crezcan más. Por tanto, también el impulso para ese crecimiento de las empresas, que son al final quienes generan el empleo, es también la gestión de las infraestructuras tan necesarias para competir mejor con otras regiones de Europa y otras partes del mundo. Pues bueno, en nuestro caso pensamos también que habría que ir a unas medidas de conjunto, sobre todo para atajar la desigualdad sangrante que tenemos en estos momentos. Hay una urgencia de rescatar una amplia capa social que está sufriendo y ha sufrido lo peor de la crisis. Y pensamos que en ese sentido habría que derogar principalmente la reforma laboral que ha creado el empleo basura. Habría que apostar por una educación pública de calidad inclusiva que realmente promueva una nueva generación. Habría también que pensar en toda la juventud que ha tenido que salir de este país. En este momento hay más de 2 millones de españoles fuera. Y habría que pensar también en derogar el artículo 135 que prioriza el pago del déficit sobre otras cosas que son mucho más urgentes. Y en ese sentido podemos pensar en más medidas como es el empleo que nosotros apostamos, el empleo garantizado, una renta garantizada para las personas que no puedan acceder al empleo, pero sobre todo a un rescate global que recupere lo peor que nos ha producido esta crisis. Hay tantas cosas que hacer. En Grauway estamos convencidos de que el empleo es la primera política social. Y en eso coincido con lo que ha dicho Íñigo allí. Lo único que él va con el PP, que es el causante de que en estos momentos en España la tasa AROPE, es decir, la tasa de personas en riesgo de pobreza y de exclusión, sea del 29,7%. 13.600.000 personas. Esta tasa AROPE ha provocado que el año pasado, de 2013 a 2014, 800.000 españoles y españolas más estén en riesgo de pobreza y de exclusión. Mi primera medida sería sumar con todas aquellas fuerzas de progreso, de auténtico progreso y de justicia social en el Congreso que lucharan por hacer del empleo la primera política social. Y dentro de esta, lo que más me preocupa es la pobreza infantil, porque al fin y al cabo los niños y las niñas son los que más están sufriendo la exclusión y la pobreza. Bueno, pues yo creo que los problemas son demasiado complejos como para pensar que se resuelven con una sola decisión y que los puede resolver un gobierno. Por eso nosotros lo hemos anunciado, nos comprometemos a 4 medidas en el primer Consejo de Ministros. Uno es llamar a todos los agentes sociales para pactar un nuevo estatuto de los trabajadores que mejore la calidad y un plan de desarrollo económico en todos los sectores industriales, y llevaremos nuestras propuestas de cómo desarrollar y hacer este cambio de la economía. En segundo lugar, llamar a la comunidad educativa y a las comunidades autónomas para hacer un pacto por la educación. En tercer lugar, poner un ingreso mínimo vital para los 700.000 hogares que ahora mismo no reciben absolutamente ningún ingreso. Y en cuarto lugar, llamar a todos los partidos políticos para constituir una ponencia de reforma constitucional para transformar España en un Estado federal. Bien, pues pasamos a la segunda pregunta. Parece que el público tiene una gran inquietud hoy por los fueros.
por los fueros. Han llegado varias preguntas sobre el régimen foral, varias. He seleccionado algunas de ellas. El tema es muy genérico. Contesten a lo que puedan y les digo. Fueros, 2 puntos. ¿Cómo van a defender nuestro autogobierno en el Congreso de los Diputados? ¿Dejará algún día de ser la transitoria cuarta? ¿Qué harán con ella? ¿Creen en la identidad de Navarra como una comunidad diferenciada dentro de España? Fueros sí, fueros no directamente. Convenio con Navarra. Adelante. Y en un minuto. Apasionante porque acabamos de tener una moción en el Pleno precisamente sobre este tema. Vamos a ver. Primero, nosotros huimos de debates identitarios. La identidad es individual. Colectivamente las cuestiones se deciden sobre un eje, que es el eje democrático. ¿Qué van a ser los fueros? La sensación de autogobierno que tenga la gente que viva y trabaja en Navarra. Y con eso los vamos a construir. Fuera planteamientos esencialistas que no nos llevan a ninguna parte, y vamos a construirlos desde el orgullo de la gente de contar con qué comunidad quiere hacerlo. Y a partir de ahí, procesos democráticos de construcción de sociedad para que estemos orgullosos como navarros de nuestra sanidad, de nuestra educación, de nuestros derechos sociales, de todo lo que hemos conseguido. Límites, los que pactemos internamente y con el Estado, porque tenemos que ir a un proceso constituyente en ese sentido. Y por lo tanto, ese es el eje, el único que puedo explicar. Bueno, vamos a ver, nosotros tanto el tema de los fueros como el tema del convenio lo entendemos como los restos de una soberanía que en su tiempo tuvo Navarra, ¿no? Y que, bueno, pues están ahí como consecuencia de aquello. Lo ponemos en relación también este debate con realidades muy concretas. Durante la pasada legislatura, 16 leyes aprobadas por el Parlamento Foral han sido echadas abajo, tumbadas por el gobierno del PP con sus recursos y la medida del Tribunal Constitucional. Defendemos por eso, en relación con los fueros, en relación con el convenio, sobre todo el derecho a decidir de Navarra, el derecho a decidir sobre bueno, todas esas materias que se han regulado en esas 16 leyes, ¿no? El copago sanitario, el fracking, los desahucios, etcétera, etcétera. Para nosotros el fuero es libertad y el fuero es soberanía. Y si no hay soberanía y no hay libertad para tomar tus propias decisiones, los fueros pueden estar escritos con letras muy mayúsculas, muy grandes, pero son en la práctica social, en la práctica política y en la práctica democrática, tal como estamos viendo, pues algo inexistente, ¿no? Creemos que la presencia de H. Bildu en Madrid tiene que ir encaminada a la defensa de todo esto, ya que por encima de la voluntad mayoritaria, las voluntades mayoritarias sociales, sindicales y políticas y institucionales de Navarra, no se imponga ninguna decisión tomada en Madrid. Bueno, las personas jóvenes, según las personas menos jóvenes, conocéis que los fueros es la capacidad que tiene Navarra para gestionar y poner los impuestos y, por tanto, financiar su desarrollo económico y sus infraestructuras. Por cierto, somos solidarios con toda España porque cualquier obra que se hace fuera de España contribuimos como el 1,6% que nos corresponde. Por tanto, claro que estamos por el fuero. Y sí me gustaría deciros que la única realidad que por qué vamos de la mano del Partido Popular en estas elecciones puntualmente es porque hemos acordado 3 cosas. Si se modifica la Constitución, se quita la transitoria cuarta. Por tanto, Navarra deja de ser transitoria, anclada en España y en Europa. Segundo, se mantiene el status quo, es decir, ese régimen diferencial y solidario con España. Y en tercer lugar, se mantiene el convenio económico, que es la relación financiero-económica con el Estado. Mirad, los partidos nacionalistas vascos, es decir, PNV, Geroabay y Bildu, lo que quieren es el nacionalismo, convertir a Navarra en un Estado vasco, por lo tanto no creen en Navarra, en absoluto. O en la Navarra que todos, la mayoría de los navarros queremos. Y partidos como Ciudadanos hablan de calcular, pero realmente me gustaría saber si sí o no al convenio económico. Bueno, telegráficamente. Nosotros consideramos que los fueros son parte de la soberanía popular. Consideramos que se debe mantener la transitoria cuarta y que en cualquier caso consideramos que Navarra, los navarros y las navarras y las personas que viven aquí son las que tendrán que decidir sobre el futuro de Navarra.
También pensamos que en estos momentos es necesaria otra arquitectura del Estado. Para nosotros, en esa arquitectura, nuestra apuesta es una república federal, y una república federal que tenga en cuenta las diferentes nacionalidades, que se respete la diversidad que hay, y nosotros siempre hemos estado y estamos dispuestos a hablar de todo con todos. Los límites, bueno, pues los límites pensamos que serán los que sean aceptables para esta tierra y para las personas que en definitiva somos los que vamos a decidir. Y en ese sentido, nosotros nunca hemos sido de poner ni cortapisas, ni pensamos que haya más posibilidades o que no haya posibilidades para Navarra en ese nuevo estado. Bueno, para que lo hagáis, los fueros no son ni un documento histórico ni una antigualla, sino que son una herramienta histórica, una herramienta democrática, una herramienta eficiente para ser lo que queremos ser y sobre todo para hacer justicia social y para hacer políticas sociales. En este momento el fuero está siendo atacado, los fueros están siendo atacados por dirigentes políticos de organizaciones tanto de Navarra como desde fuera de Navarra. Algunos de ellos, por cierto, coaligados con Unión del Pueblo Navarro. Nosotros creemos que lo importante de los fueros es que nos permiten reconocer a Navarra, y nosotros lo hacemos de pies a cabeza, que Navarra es un sujeto político y Navarra será quien decida qué quiere ser en cada momento, si quiere ser de una forma o de otra, con unos o con otros. Reconocemos el valor de que Navarra es un sujeto político en cada momento, decida lo que queramos nosotros, si es que queramos algo o no. Y por último quería deciros que en este momento en el que los fueros están atacados, nosotros vamos a defenderlos porque creemos que es un arma y un instrumento absolutamente democrático para hacer política social. Muy bien, bueno, el Partido Socialista es un partido foralista. Nosotros no tenemos que dedicar mucho tiempo a defender que defendemos el Fuero de Navarra, está en todos nuestros documentos y en nuestro programa político. Fueros sí, pero fueros para modernizar la economía y para mejorar la calidad de vida de las personas, no para mirar atrás y volver a ser un Estado soberano, pequeño, antiguo y medieval, donde normalmente las relaciones entre las clases sociales son mucho peores que en los estados más grandes, más complejos y más modernos. Los fueros, el convenio económico ha servido en Navarra para hacer cosas tan importantes como, por ejemplo, adelantar las grandes infraestructuras como el tren de alta velocidad, un acuerdo que hizo el Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, con el gobierno de Navarra para que la Diputación Foral de Navarra, el gobierno de Navarra, pudiera adelantar el pago del tren y luego se lo descontara de su aportación. Un convenio económico tiene que ser solidario con el resto de territorios españoles, no queremos privilegios, y en el cual nosotros estamos siempre dispuestos a continuar en su modernización. Bueno, pues para Ciudadanos, en contra de lo que propone el nacionalismo, el sujeto político es el ciudadano, como dice el nombre de nuestro partido. El sujeto político no es un territorio. Nosotros creemos que los estados modernos en Europa son permeables, la gente se mueve y no tienes que estar condicionando su vida, sus decisiones fiscales, sus decisiones familiares por el sitio donde vivan. Creemos profundamente en el ciudadano, y el ciudadano como sujeto de derechos, libertades y obligaciones es el que tiene que prevalecer. Dicho esto, sí que creemos en el autogobierno de Navarra y del resto de comunidades autónomas, pero de un modo legal y justo. No queremos ningún tipo de inequidad, no queremos ningún tipo de asimetría, y Europa a medio plazo nos va a exigir una uniformidad fiscal, una armonización fiscal. Nosotros cuando eso llegue estaremos por ello, pero a día de hoy, que se nos ha puesto la etiqueta de antiforalistas, a día de hoy para llevar eso a Madrid necesitarías 2/3 del Congreso de los Diputados, es decir, un enorme consenso, y esos ciudadanos no podrían hacerlo. Con lo cual, creemos en Europa y creemos en los ciudadanos sobre todo. La tercera pregunta va en torno a la educación. También han salido varias preguntas acerca de la educación. Una de las preguntas es ¿qué opinan sobre la asignatura de religión dentro de las aulas? Preguntan también nuestros candidatos por el público por el tema lingüístico, ¿qué opinan por la apuesta de los idiomas, por competitividad? Y preguntan también qué hay que hacer
de una vez por todas, dice la pregunta, para mejorar la educación en el país? Esa es la pregunta que plantean los ciudadanos, si no me equivoco. Gracias, amigos, sí que os voy a pedir que no paséis esta línea, porque si no nos ven los que nos siguen por internet. Bueno, EH Bildu está por impulsar y defender una educación pública, gratuita, de calidad, universal, no sexista, y en esta tierra pues que responda a las dos lenguas propias que tenemos, ¿no? Y ambas sean oficiales. En esta medida trabajamos pues porque haya una financiación suficiente para poder impulsar todo esto y para que se tomen medidas a todos los niveles para materializar un tipo de educación de este tipo. En relación con lo que se planteaba de la enseñanza a la religión, nosotros creemos que a lo más tendría que estar incardinado el tema de la religión en el tema de la cultura, de la historia, y no como está planteado en la actualidad. La religión debe estar fuera del currículum educativo tal como se está señalando ahora. Nos parece muy importante, lo he señalado de pasada, reconocer que en Navarra tenemos dos lenguas propias y que en torno a estas también debe articularse una educación para todos los sectores, en todos los niveles educativos, desde los primeros grados hasta la universitaria. La educación es la parte troncal de una sociedad moderna y en desarrollo. Y por tanto, la educación sí a que nuestros jóvenes, los estudiantes, chicos y chicas estén preparados. Por tanto, sí a la calidad, sí a tener motivados a los profesores, sí, sin duda, a la igualdad, sí a la equidad y a la justicia social. Es decir, que cualquier familia, sea cual sea su condición, pueda acceder gratuitamente a aprender, a la enseñanza libre. Y, por tanto, es fundamental las lenguas. Creo que las lenguas de aquí. Faltaría más, pero también las lenguas que van a ser ya hoy necesarias en el futuro. Y el PAI es fundamental porque es la única fórmula que tienen las familias más humildes para acceder al inglés. Porque si no, tienen que pagarse un viaje a Irlanda para sus hijos. Y Izquierda Unida, Podemos, Bildu y PNV Geroa Bai están en contra de ello. Y están en contra de un modelo absolutamente social, que es el PAI. Bueno, para nosotros la educación es de vital importancia para este país y para las próximas generaciones. En ese sentido, nuestra apuesta es la escuela pública, gratuita, laica, una escuela inclusiva, una escuela coordinada con el entorno, con la comunidad educativa, participativa, donde se decidan las cosas que tengan que ver con la realidad que vivimos, y no una escuela competitiva, sino una escuela de cooperación que enseñe valores, que eduque en actitudes, porque eso es lo que hará cambiar la sociedad del futuro. Y ahí es el ensayo que hacemos para que esta sociedad pueda dar respuestas a los grandes retos y pueda dar respuestas también a esa diversidad. Yo vivo en un barrio, que es San Jorge, donde hay 27 nacionalidades ahora mismo en el colegio público. Quiere decir que esa escuela tiene que articular otras formas y hay que valorar la labor del profesorado, hay que valorar también la necesidad de más profesionales, un 7% del PIB, y ya paro. Bueno, quienes han defendido la LOMCE, quienes están defendiendo la LOMCE, como el partido del señor allí, difícilmente pueden estar a favor de una escuela, de una enseñanza universal, laica, gratuita y pública. Nosotros defendemos esa enseñanza y vamos a intentar, desde luego, derogar la LOMCE. Creemos que en las escuelas se debe enseñar el hecho religioso más que la religión, y pensamos que en la educación se tiene que tener en cuenta la pluralidad y defender la pluralidad, porque en la pluralidad y en la diversidad está la riqueza. Pluralidad de identidades, pluralidad de idiomas, pluralidad de conocimientos, es decir, por ejemplo, recuperar la filosofía, que es algo que también se ha pretendido eliminar. No sé qué. Bueno, y el PAI, claro que estamos por defender el conocimiento de los idiomas, en concreto el inglés, por parte de toda la ciudadanía. Ser plurilingüe es una de las cosas mejores que tenemos, pero eso sí, hay que ser plurilingüe y conocer las materias en las que uno se expresa. El gran escultor Oteiza suele decir: ¿cuántos idiomas hablas? 5. En 5 países se pueden dar cuenta que no tienes nada interesante que contar, y eso no.
yo aprovecho para hacer publicidad y deciros que mañana viene Ángel Gabilondo a explicar aquí cuál es nuestro modelo de educación. Lo que es hoy la educación en España es obra legislativa del Partido Socialista. Todas las leyes de educación que se han aplicado hasta ahora y que han ido llevando la educación hasta lo que es hoy en España han sido propuestas y aprobadas durante gobiernos socialistas. Nosotros tampoco nos gusta la LOMCE y por tanto la vamos a modificar en cuanto lleguemos. Y tenemos una serie de propuestas que, insisto, mañana podéis ir a escuchar a Ángel y las escucharéis. El problema es que los partidos tenemos que ser creíbles y tenemos que demostrar cuando gobernamos que hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Y este gobierno cuatripartito no está haciendo lo que dijo que iba a hacer ni lo que está prometiendo si gobierna España, que no tiene ninguna posibilidad, por cierto. ¿Por qué? Porque han reducido, mirad, el presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el año 2016 es el mismo que el que dejó UPN en este año 2015. Su enseñanza de idiomas es 70% de oferta pública de empleo para profesores en euskera y 30% en castellano, cuando la elección de las familias es un 85% PAI y un 15% modelo D. Sí, bueno, en nuestro caso, como insistí antes, que era lo primero que íbamos a hacer si llegamos al poder o podemos influir, la educación es el pilar, es la inversión que podemos hacer en nuestro futuro. Hay muchas asignaturas pendientes, como os decía, el profesorado tiene que ser los mejores de nuestra sociedad, como ocurre en Singapur, como ocurre en Finlandia, ya está inventado. Y hay modelos en los que los profesores están tan reconocidos como un ingeniero, como un gran abogado, como bueno, una profesión que pudiéramos todos decir, y eso no ocurre con el profesorado. Mis padres son profesores, tengo dos hermanas profesoras, y siempre nos cuentan esos problemas de presupuestos, etcétera, etcétera, están un poco ninguneados. Entonces hay que hacer un MIR de profesores. Igual que los médicos de España tienen ese prestigio y se ha conseguido en muchos casos por esa interinidad, por ese médico interno, pues unos profesores internos. Tenemos que llegar en el tema de las lenguas, por supuesto, en comunidades donde haya lenguas cooficiales, trilingüismo, en comunidades donde no las haya, como Andalucía, Madrid o Extremadura, el bilingüismo. Y no me da tiempo de más. Bueno, vamos a ver, nosotros apostamos claramente por una escuela pública, y una escuela pública de calidad. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que creo que los que han gestionado esto realmente no creen en ello. No creen en la escuela pública porque realmente no la conocen. Y por lo tanto, no entienden que la escuela pública es un buen instrumento para alcanzar la igualdad, que no el igualitarismo en la sociedad. ¿Y cómo se apuesta por la escuela pública? Se apuesta desde el presupuesto. Se apuesta disminuyendo los ratios, se apuesta pagando bien a los profesores, dándoles formación, dando becas a los alumnos. Todo eso que brilla por su ausencia en la actual regulación, ¿no? Me preguntáis por la religión y por las lenguas. Nosotros entendemos que la libertad ideológica es muy importante, pero tiene que quedar fuera de la escuela pública porque si no estaríamos entrando en un tipo de adoctrinamiento que no nos gusta, ¿no? Y el tema de las lenguas, cuantas más lenguas se hablen, mejor. Pero estamos incidiendo en cosas que normalmente ahora no tienen sentido. Es decir, estamos hablando del PAI como si ahora fuera lo más importante del mundo y mañana hablaremos del PACHI, que es el plan de aprendizaje chino. Podemos hablar de todo. Varias personas del público también hacen preguntas referentes a la economía, a la situación económica. Sí recalcar que la pregunta es clara y es muy concisa también. No es qué ha pasado, sino qué pasará, qué medidas económicas es necesario tomar cuando lleguen al Congreso de los Diputados. Bueno, lo he dicho antes y vuelvo a repetirlo. Bueno, la economía efectivamente es parte esencial del futuro de este país y hay que hacer reformas. Y la R de reformas para la R de la recuperación, frente a la R del rencor, frente a la R del rupturismo, el resentimiento. Bueno, la economía, miren, quien crea empleo no son los gobiernos, no tengan ninguna duda de eso, no tengáis ninguna duda de eso. Quien crea economía y empleo y riqueza son el pequeño autónomo que abre una tienda en el barrio de San Jorge. O es el emprendedor que sale de la carrera o simplemente de la FP y quiere crear un negocio. O es una empresa establecida en Navarra y que quiere exportar y que quiere internacionalizarse. Y con medidas fiscales, con medidas de incentivación para la financiación, con las menores trabas administrativas y con el impulso real, y creyendo que emprendedor y empresario es exactamente lo mismo,
es la única manera, va a ser, efectivamente, es la generación de empleo. Y con esa generación de empleo es como se puede incrementar el poder adquisitivo de las familias. Bueno, pues efectivamente hay que hacer reformas porque con el actual sistema económico pues ya lo tenemos muy claro a dónde nos ha llevado. A ninguna parte, y a expulsar a gente del mercado laboral y a expulsar a jóvenes incluso del país para buscarse la vida como pueden en otros países. En ese sentido, ¿qué reformas? Pues lógicamente hay que activar el empleo y yo al contrario que allí sí que pienso que el papel del Estado, el papel de las comunidades es muy importante. Hay que invertir en empleo de calidad, incluso financiarlo en un primer momento. Y por eso nosotros proponemos un salario mínimo que sea el 60% de la media salarial, 1.100 euros. Es posible, sí señores, con una reforma fiscal, haciendo aflorar el fraude fiscal de 253.000 millones de euros, haciendo aflorar esa economía sumergida de casi un cuarto, del 25%, esa corrupción que nos ha costado casi 50.000 euros, haciendo aflorar todo ese dinero que ahora no lo tenemos, que es la mitad de lo que podríamos tener, y activar una economía localizada, diferente, singular, que no tiene que ser igual en todas las partes, que cuente con el emprendedor y que cuente sobre todo con el pequeño empresario, el comercio local, la gente que crea. Como si llevas el voto por minutos expedidos, ganan de calle. Bueno, yo sí quería tranquilizarle al representante del Partido Socialista Obrero Español. Sus compañeros se dicen del Partido Socialista de Navarra diciéndole que Geroabay no va a gobernar España, que Geroabay va a Madrid a defender Navarra y a buscar lo mejor para Navarra y para el resto de los ciudadanos y ciudadanas del Estado. Respecto, a ver, el tema del paro, esto no lo vamos a solucionar en 4 años, y el que piensa así se engaña, y si alguien nos dice que esto va a ser así, os engaña. Esto necesita un cambio profundo en las leyes del mercado laboral, unas leyes, necesita una cosa, derogar la ley de la reforma laboral impuesta por el PP con quien va UPN a estas elecciones. Y 2, se necesita sumar con todas las organizaciones que crean en el progreso y que crean en las personas por encima de los dineros y de los bancos para hacer una ley de mercado laboral justa, progresista, que intente vertebrar, en nuestro caso Navarra, pero también España de arriba abajo, de izquierda a derecha, que vertebre a las personas, que vertebre a los territorios y no como ahora, que solo ha vertebrado a los bancos y a las empresas financieras. Bueno, encantado, espero tu voto para la investidura de Pedro Sánchez. Nuestro modelo económico se llama Economía 4.0. Está en el programa, lo podéis ver. Hace unos días estuvo aquí José Carlos Díez, un economista que muchos conoceréis, es uno de nuestros economistas de referencia, y el modelo económico que él propone en un libro que acaba de editar, que os lo recomiendo, es muy divertido, es justamente lo que proponemos. Nosotros, esa economía 4.0 es innovación, digitalización, economía verde y apuesta por los sectores maduros también que tienen que innovar. Sectores maduros, construcción, dedicarse no a la construcción de nuevas viviendas que se quedan vacías, sino a la rehabilitación de viviendas. Apuesta por la rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética. Apostar por el automóvil limpio, el automóvil con menos contaminante, el automóvil híbrido, eléctrico, etc. Pymes, mejorar sobre todo, hay muchas cosas que hacen las pymes para que crezcan, pero hay que diversificar su financiación. El problema que tienen hoy las pymes en España es la asfixia que tienen de financiación. Bueno, economía, pues es como un paciente. Cuando llega un paciente a la consulta, primero hay que arreglar lo que trae en ese momento y luego hay que intentar mejorar su vida a medio y largo plazo si sale de esa. En España hay una emergencia, hemos tenido unas medias, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, del 18% de desempleo, es decir, había un modelo que no funcionaba. Ese modelo que no funcionaba es un modelo de crecimiento rápido, muy vinculado a sectores en los que ha habido muchísima especulación, empezando por los ayuntamientos del Partido Popular, el Partido Socialista, que recalificaban terrenos y hacían que uno se comprara un apartamento y el 80% del precio del apartamento fuera el suelo y el 20% la construcción. Entonces hay que conectar la economía con Europa, hay que conectar a través de un sistema educativo, un sistema de universidades mejor conectado con
la reforma de la formación profesional. Es muy importante que tengamos a los autónomos motivados. Los autónomos son los que han conseguido minimizar un poco esta crisis que viene con vientos de cola, a pesar de que el Partido Popular celebre ese 1 millón menos de parados, pero en realidad es que tenemos una base de cotizantes que está casi 100.000 menos por debajo de cuando empezó Rajoy. Lo que pasa es que directamente se han ido del mercado laboral o se han jubilado. Bueno, en este planteamiento argumentario que decía el representante del Partido Popular, que antes se le ha olvidado la D de democracia y ahora se le ha olvidado la R de rescate, ¿no? En primer lugar, nosotros lo que le estamos proponiendo es la derogación del artículo 135 de la Constitución, que se pactó entre el PSOE y el PP en agosto de estos, y rápidamente, en la cual lo que se hace es directamente primar la deuda sobre el resto de derechos sociales, y por lo tanto esa es la primera medida económica. Pero yendo más allá, nosotros lo que plantearíamos es todo un sistema económico basado en la dependencia y los cuidados, que es una parte que tenemos absolutamente olvidada y que creemos que tiene un potencial no solo de crear empleo, sino de crear bienestar dentro de la sociedad. Y por otra parte impulsaríamos otro modelo productivo basado efectivamente en la investigación, el desarrollo y la innovación, basado en la reforma energética, que habría que destruir el actual oligopolio para permitir las renovables y para permitir otro tipo de cuestiones asociadas a eso, y la reforma de... Bueno, para empezar, unos datos, las multinacionales del IBEX 35 durante 2014 tuvieron un incremento en sus beneficios de un 60%, lo que los primeros meses de este año ha sido de un 22%, y frente a esto lo que estamos viendo, lo dicen las fuentes oficiales del gobierno, es que el salario medio está disminuyendo, las prestaciones por desempleo se están recortando y están bajando también en su cuantía, y lo mismo está sucediendo con las pensiones. Esto es lo que está ocurriendo. Se están incrementando mucho las desigualdades sociales y sobre todo se está afectando todo esto a las mujeres, que son las que más están entrando en todos los trabajos precarios que se están dando. Ante todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues efectivamente, antes he hecho mención, reparto de la riqueza. Reparto las riquezas porque, bueno, pues ahí tenemos a todas las multinacionales del IBEX 35 nuevamente, que son las que están practicando un fraude fiscal generalizado. El 72% de todo el fraude fiscal corresponde a grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros y, sin embargo, y termino, la inspección fiscal se está centrando únicamente en la pequeña empresa, en los autónomos y en los trabajadores individuales. Hay que cortar con eso. Hay muchas preguntas que ha hecho el público que no tienen que ver entre sí, muchas de ellas, pero que todas tienen en común una cosa, que se responden muy sencillamente, con sí o no prácticamente. Tomen papel y boli porque en este quinto bloque de preguntas van 6 preguntas. Julio está como nervioso. Soy gente que piensa, me salga la mía. ¿Apoyaría su partido un referéndum sobre la monarquía? ¿Se apoyaría en un referéndum sobre la monarquía? Solo el referéndum. Pregunta contigua. Imagínense que sale sí a favor de la República. ¿Qué harían como partido político? ¿Esta es la segunda? Esta es la segunda. Son un poco parecidas. ¿Qué haría? Me imagino que quien lo ha hecho se refiere a... ¿Qué haría? No voy a poner dormir felices, les fastidiaría, la aceptaría, no la aceptaría... Bueno, no lo sé. Más preguntas. ¿Política de dispersión, sí o no? Esto es un poco igual más difícil. ¿Concordato con la Santa Sede, sí o no? En un minuto. Son capaces, hay que llegar a la síntesis verdadera de... ¿Qué opinan de la unión entre parejas homosexuales? Y una pregunta más local, más municipal quizás. ¿Qué opinión, quizás en los dos casos se puede responder a favor o en contra, opinión sobre la exposición de Abel Azcona? ¿Sí o no? Otra vez.
exacto. Voy a mirar y lo veo por la cámara. ¿Apoyaría un referéndum? Sí, lo promoveríamos. ¿República? Sí, por supuesto. Dormiría muy tranquila y además esa república tendría que ser y contar con otras fuerzas políticas y tendría que tener un contenido que sería el que la gente quisiera y refrendara. ¿Dispersión? No, no. Ni ahora ni antes. Pensamos que no hay que aplicar una política diferente y mucho menos ahora cuando tenemos que ir hacia otro país y cuando tenemos que ir hacia otra serie de cosas y tenemos que además implicarnos en una paz que es necesaria. ¿Concordato con la Santa Sede? No. ¿Este es un Estado laico? Pues no. ¿Religión? En su espacio. Respetable, sí, el que la tenga y su fe, todas las fes muy respetables, pero no, el Estado no tiene que mezclarse con cuestiones religiosas. Parejas homosexuales